Capítulo 23. Como uno solo. Resistía la nevada. No era una ligera y desordenada lluvia de copos, como la de la tormenta anterior, sino una ventisca de hielo punzante y frío penetrante empujada por el viento. No luchaba contra ella. La aceptaba. La integraba con su propio ser, como si él y el brutal entorno se convirtieran en uno. Tensó los músculos y apretó el paso, haciendo que la sangre afluyera a sus miembros blanquecinos. Entornó los ojos, sin cerrarlos del todo, para protegerlos del aire gélido, negándose a que sus sentidos claudicaran ante la verdad del valle del viento helado y los letales elementos. Letales para los extraños, para los extranjeros, para los débiles meridionales que eran incapaces de integrarse con la tundra, con el helador viento del norte. Había superado la primavera, el cenagoso deshielo, el tiempo en que un hombre podría desaparecer en un pantano sin dejar rastro. Había superado el verano, la estación más bonancible, pero también la época en que las bestias del valle del viento helado salían en tropel, en busca de alimento para alimentar a sus crías, y la carne humana era uno de los más preciados para la mayoría. Su superación del otoño casi había terminado con los primeros vientos fríos y las primeras ventiscas arrolladoras. Había sobrevivido a los osos pardos que trataban de hacer acopio de grasa antes de retirarse a sus cuevas. Había sobrevivido a los goblins, a los orcos y a los ogros que competían con él por los magros resultados de las últimas cacerías del caribú. Y ahora superaría a la borrasca, a aquel viento capaz de helar la sangre de un hombre en sus venas. Pero no de ese hombre. Su herencia ancestral no lo permitiría, su fuerza y su determinación, tampoco. Como el padre, del padre de su padre antes que él, pertenecía al valle del viento helado. No combatía al viento del noroeste. No cerraba los ojos al hielo y a la nieve. Los consideraba parte de sí mismo, porque él era más grande que un hombre. Era un hijo de la tundra. Durante horas estuvo inmóvil sobre una alta roca, soportando el viento mientras la nieve se acumulaba alrededor de sus pies primero, después de sus tobillos y a continuación de sus largas piernas. Todo el mundo se convirtió en una bruma onírica mientras el hielo le cubría los ojos. Tenía el pelo y la barba llenos de pequeños carámbanos, su aliento pesado llenaba de niebla el aire delante de él, pero la nube se deshacía rápidamente por el embate del hielo y de la nieve. Cuando por fin se movió, ni siquiera el aullido del viento bastó para amortiguar los crujidos. Una respiración honda lo liberó de la camisa natural de hielo, y extendió los brazos a ambos lados del cuerpo y cerró los puños con fuerza, como si estuviera haciendo y aplastando la tormenta a su alrededor. Echó la cabeza hacia atrás, alzó la vista hacia el cielo cubierto de pesadas nubes grises y lanzó un rugido largo y sordo, un gruñido primario que salió de su tripa para disputarle la presa al valle del viento helado. Estaba vivo. Había vencido a la tormenta. Había superado 3 estaciones y sabía que estaba preparado para la cuarta, que era la más difícil. A pesar de que estaba enterrado en la nieve hasta los muslos, nada podía detenerlo, y sus poderosos músculos se abrieron paso. Bajó por las sendas de la rocosa colina, avanzando sin vacilación por los trozos que no tenían nieve pero que estaban cubiertos de hielo, y atravesando los ventisqueros, algunos de los cuales superaban sus más de 2 metros de estatura, con la facilidad con que una espada traspasa una lámina de pergamino viejo y reseco. Llegó a la repisa que protegía la entrada de una cueva en la que había entrado en una ocasión, hacía mucho tiempo. Sabía que estaba habitada otra vez, pues había visto goblins y a la gran bestia a la que llamaban jefe. A pesar de todo, la cueva iba a ser su residencia de invierno. Se dejó caer con ligereza sobre una gran piedra que habían colocado para cubrir parcialmente la entrada. Una docena de criaturas armadas de palancas la habían puesto en su sitio, pero él solo, valiéndose únicamente de sus músculos endurecidos por el viento y el frío, la rodeó con sus brazos y la apartó a un lado sin dificultad. Un par de goblins empezaron a chillar al ver al intruso, y sus gritos de advertencia se convirtieron rápidamente en alaridos de terror cuando el gigante helado entró en la cueva y obstaculizó el paso de la escasa luz del día. Como una bestia surgida de una pesadilla, entró a grandes zancadas, apartando con la mano las pequeñas e insignificantes lanzas. Cogió a un goblin por la cara y fácilmente lo alzó del suelo con un solo brazo. Lo sacudió con violencia mientras esquivaba las patéticas cuchilladas de sus compañeros, y cuando por fin dejó de resistirse lo empotró con fuerza en la pared rocosa. La segunda criatura dio un chillido y huyó, pero arrojando al primer goblin contra ella, la derribó al suelo. Siguió avanzando y arrancó la vida al segundo goblin con un solo puñetazo en su pellejuda nuca. Varias criaturas más, algunas de ellas hembras, aparecieron en la siguiente estancia. Unas cuantas se encogieron a causa del temor, pero no encontraron clemencia. Le arrojaron 3 pequeñas lanzas, de las cuales solo una le dio en el pecho, justo sobre la curiosa capa gris con que se cubría. El arma dio en eso, en el cráneo de la criatura con cuya piel se había hecho el abrigo, algo irreconocible bajo una capa de hielo y nieve. La lanza no tenía peso suficiente para penetrar,
y tampoco lo tenía el impulso con que había sido lanzada. Y ahí quedó, colgando entre los pliegues, sin frenar en absoluto al furioso gigante. Asió a un goblin con su mano enorme, lo levantó con facilidad y lo arrojó al otro extremo de la estancia, donde se golpeó contra una piedra y cayó inerte. Otros trataron de escapar, y él agarró a uno y lo tiró. Otro salió volando a continuación. Un par de goblins que estaban de espaldas contra la pared reunieron valor, le hicieron frente y le arrojaron sus lanzas para mantenerlo a raya. El gigante se arrancó la lanza pendida de su capa, la levantó y la rompió en dos con los dientes. Siguió avanzado. Con los dos trozos fue apartando las lanzas furiosa, salvajemente, con una velocidad y una agilidad que parecían fuera de lugar en un hombre de su tamaño y su fuerza. Una por una iba apartando las lanzas y avanzando. De repente, se movió con rapidez, apartó las lanzas de su cuerpo y girando las manos clavó los dos trozos de lanza en el pecho de los goblins, a los que levantó ensartados en los palos. Los golpeó el uno contra el otro una y otra vez, hasta que uno cayó al suelo, chillando y manoteando. El otro, ensartado en la punta afilada de la lanza, quedó agonizando ahí colgado, hasta que el gigante lo bajó e invirtió el sentido del asta, alzándolo otra vez para que el palo se clavase más a fondo en el pecho. Entonces, lo tiró a un lado y pasó por encima de su compañero caído. Acto seguido, se lanzó en persecución del jefe, el campeón del grupo. Era más corpulento que él, un Merbeeg, no era un hombre, sino un auténtico gigante. Llevaba un pesado garrote con púas, pero tenía las manos libres. Él no vaciló. Arremetió bajando el hombro, recibiendo el golpe del garrote confiado en que su carga quitaría energía a la embestida. Sus poderosas piernas siguieron avanzando con furia, con la rabia de la tormenta, la fuerza del valle del viento helado. Hizo retroceder varios pasos al Merbeeg, y solo la pared detuvo su avance. El garrote de púas cayó a un lado, y el Merbeeg empezó a golpearlo con sus imponentes puños. Uno de ellos lo dejó sin resuello, pero hizo caso omiso del dolor, del mismo modo que había hecho con el embate del viento gélido. El hombre saltó hacia atrás y se enderezó, y lanzando los puños hacia arriba, atizó un fuerte golpe al Merbeeg y se deshizo de su abrazo. El gigante y el hombre reiniciaron inmediatamente el combate y chocaron como dos caribúes en celo. El choque de hueso contra hueso resonó en toda la cueva, y los pocos goblins que se habían quedado para contemplar el espectáculo, perplejos ante la tiránica batalla, dieron un respiro al comprender que si uno de ellos hubiera sido cogido entre esas dos fuerzas de la naturaleza enfrentadas, seguramente habría muerto. Con las barbillas sobre los respectivos hombros, gigante y hombre se trabaron en un abrazo y atacaron con todas sus fuerzas. Ya no era cuestión de golpes ni de patadas. Tampoco de agilidad. Era una cuestión de pura fuerza. Eso animó a los goblins, que creían invencible a su jefe Merbeeg. En realidad, el gigante, medio metro más alto y mucho más pesado, parecía ir ganando ventaja, y el hombre comenzaba a ceder bajo su presión. Empezaban a temblarle las piernas. El gigante no cejaba. Su gruñido iba pasando de la determinación al triunfo a medida que aquel hombre de gran fortaleza iba cediendo terreno poco a poco. Pero era un hombre de la tundra, del valle del viento helado. Por nacimiento y por herencia. Sus piernas se afirmaron con la fortaleza de los robles jóvenes, y el Merbeeg ya no pudo presionarlo más. Soy el hijo de, empezó a decir, empujando al gigante hacia atrás, y después de un gruñido y de un nuevo empujón que le hizo ganar más terreno, acabó, el valle del viento helado. Lanzó un rugido y cobró nuevo impulso. Soy el hijo del valle del viento helado. Gritó, y con un gruñido sordo, impulsó los brazos hacia abajo, obligando al empecinado Merbeeg a adoptar una postura más erguida, menos resistente. Soy el hijo del valle del viento helado. Volvió a gritar, y los goblins, boquiabiertos, huyeron mientras el Merbeeg gruñía. El hombre siguió empujando con más furia y con fuerza sorprendente. Hizo que el Merbeeg se doblara con torpeza tratando de desasirse, pero lo tenía bien cogido y no cesó en su presión. Los huesos empezaron a crujir. Soy el hijo del valle del viento helado. Vociferó, y sus piernas se agitaron mientras retorcía y sometía al gigante. Cuando lo tuvo de rodillas, con la espalda hacia atrás y los hombros inclinados, dio un repentino y violento empujón que puso fin a la resistencia del Merbeeg, pues le partió la espina dorsal. A pesar de todo, el hombre mantuvo su embate. Soy el hijo del valle del viento helado, proclamó otra vez. Dio un paso atrás, y cogiendo al gigante moribundo por la garganta y por la entrepierna, lo levantó por encima de su cabeza con tanta facilidad como si fuera uno de sus súbditos goblins. Soy el hijo de Beornegar, gritó el vencedor, y arrojó al Merbeeg contra la pared. Capítulo 24. Tan solo un asesor. ¿Estás manteniendo vivo a Suliak?, preguntó el viejo Retnor a Kensidan mientras caminaban por los decorados salones del palacio de la nave Retnor. Le he asignado el enano, replicó Kensidan.
De todos modos, la pequeña bestia ya empezaba a resultarme molesta. Había comenzado a hablar en verso, algo sobre lo que ya me había advertido su amo anterior. ¿Su amo anterior?, dijo el anciano con gesto torvo. Sí, padre, de acuerdo, replicó el cuervo con una risita de autocensura. Solo confío en ellos porque sé que comparten nuestros intereses y que nos conducen al mismo lugar. Retnor asintió. Pero no puedo permitir que Baram y Tael maten a Suliak, y creo que precisamente es lo que quieren hacer desde que lo vieron en el estrado con Deudermont. ¿Tanto los ha enfadado el hecho de que se sentara detrás de Deudermont? No, pero les ha brindado una oportunidad que no están dispuestos a dejar pasar, explicó Kensidan. Kut ha encerrado a sus fuerzas en la isla de Closeward, esperando a que pase el temporal. No me cabe duda de que está instigando muchas de las peleas en tierra firme, pero quiere que el cadáver de Luskan esté un poco más muerto antes de lanzarse sobre él como un buitre hambriento. Baram y Tael creen que yo estoy muy debilitado en este momento porque me he mostrado partidario de Deudermont y también, por supuesto, porque no ha habido una transferencia normal de poder de ti hacia mí. A su modo de ver, la destrucción de la torre de huéspedes ocasionó tal devastación por toda la ciudad que incluso mis propios seguidores son racios, se sienten inseguros y no están dispuestos a seguir mis órdenes de entrar en combate. ¿Y por qué habrían de pensar tal cosa Baram y Tael de los leales soldados de infantería de la nave Retnor?, preguntó el gran capitán. Eso mismo me pregunto yo, replicó el taimado Kensidan. Retnor volvió a asentir, con una ancha sonrisa que revelaba su convicción de que su hijo lo hacía a la perfección. De modo que tú y Kurt os habéis acercado más, dijo Retnor. Tú ni siquiera apareciste en la investidura de Deudermont. Si hay algo que los otros tres grandes capitanes puedan hacer, deben hacerlo ahora, sin tardanza, antes de que alguno de vosotros dos, o Deudermont, salga y los aplaste a todos. Solo para añadir un poco más de fuego a esa pólvora, pones a Suliak en el estrado con Deudermont, la excusa que Tael y Baram necesitaban. Sí, más o menos. Pero no dejes que lleguen a él, le advirtió Retnor. Vas a necesitar a Suliak antes de que este follón haya terminado. Es un necio, pero un necio útil. El enano lo mantendrá a salvo. Por ahora. Llegaron a la intersección de dos pasillos que llevaban a sus respectivas habitaciones, y se despidieron, pero no antes de que Retnor se inclinara y besara a Kensidan en la frente, una señal de gran respeto. El anciano se alejó por el corredor con andar cansino y atravesó la puerta de su dormitorio. Mi hijo, musitó, lleno de orgullo. Ya sabía, sin la menor duda, que había escogido bien al transferir la nave Retnor a Kensidan en lugar de a su otro hijo, Bronwyn, que últimamente casi no paraba en la ciudad. Bronwyn había sido para él una decepción, pues daba la impresión de que no era capaz de atender a nada que no fueran sus necesidades más inmediatas de dinero y de mujeres, ni mostraba la menor capacidad ni paciencia para posponer la satisfacción de sus deseos. Kensidan, sin embargo, el que llamaban el Cuervo, había compensado con creces las carencias de Bronwyn. Kensidan era tan astuto como su padre, sin duda, y quizá aún más. Retnor se metió en la cama con ese pensamiento, y fue un buen pensamiento para ser el último, pues ya nunca volvió a despertar. La llevaba deprisa por las calles oscuras y empapadas por la lluvia, procurando por todos los medios mantenerla bien arrebujada en la gran capa. Echaba miradas inquietas a su alrededor, a izquierda y derecha, y hacia atrás, y más de una vez llevó la mano a la daga que tenía al cinto. Un relámpago partió el cielo en dos y le permitió ver a muchas más personas bajo la lluvia torrencial, refugiadas en los callejones y bajo los aleros o, patéticamente, en algún portal, como tratando de reconfortarse con la mera proximidad de una casa. Por fin, la pareja llegó a la sección de los muelles, dejando atrás las casas, pero ese era un terreno aún más poderoso. Morik lo sabía, porque si bien había menos gente al acecho, también era menor el número de potenciales testigos. Ya se ha ido. Todos los barcos se han apartado del muelle para no correr el riesgo de destrozarse contra él, le dijo Bellani con la voz amortiguada por la capa húmeda. Ha sido un plan estúpido. No se ha ido, no lo haría, replicó Morik. Tengo el dinero y su palabra. La palabra de un pirata. La palabra de un hombre honorable, la corrigió Morik. Realmente se sintió reconfortado cuando él y Bellani doblaron la esquina de un almacén bastante grande y vieron un barco, un único barco, todavía amarrado al muelle, resistiendo porfiadamente el oleaje de la tormenta que le rompía encima, una tras otra. Esas tormentas asaltaban Luskan, un signo inequívoco de que el viento había cambiado y de que el invierno no tardaría en saltar por encima de la columna del mundo y en descargar toda su furia sobre la ciudad de los veleros. La pareja se encaminó hacia los muelles, refrenando la urgencia de recorrer de una carrera el paseo de Maderos. Morik se mantuvo pegado a las sombras, hasta que llegaron al punto más próximo al amarradero del triplemente afortunado. Aguardaron en las profundas sombras de los almacenes del puerto interior hasta que otro relámpago partió el cielo e iluminó la zona, y entonces miraron a izquierda y derecha. Al no ver a nadie,
Morik asió a Bellani por el brazo y corrió directamente hacia el barco, sintiendo que él y su amada eran vulnerables mientras se movían por la escollera abierta. Cuando llegaron a la rampa de abordaje, encontraron al propio capitán Maimun que los esperaba farol en mano. «Daos prisa», dijo. «Tenemos que zarpar ya, o nos estrellaremos contra el muelle». Morik dejó que Bellani pasara adelante por la rampa, y con ella recorrió la cubierta y se dirigió al camarote de Maimun. «¿Un trago?», preguntó el capitán, pero Morik alzó la mano, rechazándolo. «No tengo tiempo». «¿No vas a zarpar con nosotros?». «Ken Sidan no lo permitiría», explicó Morik. «No sé qué está pasando, pero quiere vernos a todos en 10 robles esta noche». «¿Confiarías tu bella dama a un pícaro como yo?», preguntó Maimun. «¿Debo ofenderme?». Mientras hablaba de ella, ambos se volvieron hacia Bellani, que sin duda respondía a esa descripción en ese momento. Bañada por la luz de muchas candelas, con el pelo negro empapado y chispeando sobre su piel las gotas de lluvia, no había mejor manera de describir a la mujer que se despojaba de su pesada capa de lana. Con aire displicente se apartó el pelo húmedo de la cara, un movimiento que cautivó a los dos hombres, y los miró con curiosidad, sorprendida al ver que ambos la miraban. «¿Hay algún problema?», preguntó, y Maimun y Morik se rieron, lo cual contribuyó a confundirla todavía más. Maimun le hizo un gesto con la botella, y Bellani asintió con avidez. «Se debe de haber puesto muy difícil estar ahí fuera para que estés dispuesta a navegar en medio de una tormenta», comentó Maimun, pasándole un vaso de whisky. Bellani lo vació de un trago y le alargó el vaso para que se lo volviera a llenar. «No estoy con Deudermont ni lo estaré», le explicó a Bellani mientras Maimun le servía. «Arabet Raoringa no la pelea con Balindra, y Arabet no es mi señora. Y si un antiguo habitante de la torre de huéspedes del Arcano no está con Deudermont, entonces puede darse por muerto», añadió Morik. «Algunos han encontrado refugio con Kurt, en la isla de Closeward. En su mayoría, los que tuvieron una estrecha colaboración con él a lo largo de los años, y yo apenas lo conozco», dijo Bellani. «Pensaba que Deudermont había concedido una amnistía a todos los que combatieron con Arklengred», comentó Maimun. «Sí, lo hizo, pero para lo que vale», dijo Morik. «Vale mucho para todos los asistentes y los no practicantes que salieron de las ruinas de la torre de huéspedes», dijo Bellani, «pero para los que urdimos conjuros bajo la dirección de Arklengred, para los que somos considerados miembros de la Hermandad Arcana, no solo de la torre de huéspedes, no hay amnistía, al menos no entre la gente de Luskan». Maimun le pasó el vaso que había vuelto a llenar, y ella lo cogió, pero esa vez lo bebió a sorbos. «El orden se ha perdido en toda la ciudad», dijo el joven capitán. Esto era lo que muchos se temían cuando se dieron cuenta de lo que pretendían Deudermont y Brambleberry. Arklengred era una bestia, y era precisamente esa falta de humanidad y esa vileza lo que mantenía a raya a los 5 grandes capitanes y a los hombres que estaban por debajo de ellos. Cuando la ciudad se reunió en torno a Deudermont aquel día, en la plaza, incluso yo llegué a pensar que tal vez, solo tal vez, el capitán tendría la firmeza de carácter y la reputación necesarias para sacarlo adelante. «Se le está acabando el tiempo», dijo Morik. «Hay gente asesinada por todos los Callejons». «¿Y qué pasa con Rednor?», preguntó Maimun. «Tú trabajas para él». «No porque así lo haya elegido», dijo Bellani, y la mueca que le hizo a Morik fue reveladora para el joven y perspicaz capitán pirata. «Yo no tengo por qué saber lo que pretende Rednor», admitió Morik. «Hago lo que me dicen que haga y no meto las narices donde no me importa». «Ese no es el Morik que conozco y respeto», dijo Maimun. «Es la verdad», coincidió Bellani. Pero Morik siguió negando con la cabeza. «Yo sé lo que hay detrás de Rednor, y sabiéndolo, soy lo bastante listo como para hacer lo que me mandan». Una señal desde cubierta les informó de que los últimos cabos iban a ser soltados. «Y esta noche te han dicho que volvieras a la nave Rednor», le recordó Maimun, acompañándolo hasta la puerta. El pícaro se tomó el tiempo necesario para darle a Bellani un beso y un abrazo. «Maimun se encargará de tu seguridad», le prometió, y miró a su amigo, que asintió y alzó su vaso a modo de respuesta. «¿Y tú?», replicó Bellani, «¿por qué no te quedas aquí?». «Porque entonces Maimun no podría garantizar la seguridad de ninguno de los dos», respondió Morik. «Yo estaré bien, si hay algo de lo que estoy seguro en medio de este caos, es de que la nave Rednor sobrevivirá, sea cual sea la suerte que corre el capitán Deudermont». La volvió a besar, se cerró bien el capote para hacer frente a la tormenta que arreciaba y abandonó a toda prisa al triplemente afortunado. Morik esperó en los muelles apenas lo suficiente para ver cómo la experta tripulación apartaba el barco del muelle y cómo se internaban en la noche lluviosa. Cuando volvió a la nave Rednor, Morik se enteró de que el gran capitán había muerto plácidamente, y que Sidan el Cuervo era, por fin, quien llevaba el timón. Pasaban de la lluvia incesante, en una única y solemne fila, a los vestíbulos del palacio de Rednor y, a continuación, al gran salón de baile donde estaba el féretro del gran capitán. Los otros 4 grandes capitanes estaban presentes.
Suliak había sido el primero en acercarse, Kurt el último, y Baram y Tael habían llegado sospechosamente juntos. Kenshidan los había reunido a los cuatro en su cámara privada de audiencias cuando le comunicaron que el gobernador de Luskan había acudido a presentar sus respetos. «Hazlo pasar», le dijo Kenshidan a su asistente. «No viene solo», respondió la mujer. «¿Con Robillar?» «Y unos cuantos miembros de la tripulación del Duende del Mar», explicó ella. Kenshidan le restó importancia con un gesto. «Os digo a los cuatro, antes de que Deudermont se una a nosotros, que la nave Retnor es mía. Mi padre me la puso en las manos con todas las bendiciones antes de morir». «O sea que le vas a cambiar el nombre por el de nave Cuervo», no bromeó Baram, pero Kenshidan lo miró con odio, y al otro le dio una tos nerviosa. «Y si alguno de vosotros piensa que tal vez ahora la nave Retnor es vulnerable, será mejor que cambie de idea», dijo Kenshidan, que se interrumpió de golpe cuando la puerta se abrió. Entró el gobernador de Udermont, seguido por el siempre vigilante y peligroso Robillar. Los demás tripulantes del Duende del Mar no entraron, pero seguramente no debían andar lejos. «¿Conoces al más nuevo de los grandes capitanes de Luskan?», le preguntó Kurt, señalando a Kenshidan. «No sabía que fuese un puesto hereditario», dijo Deudermont. «Lo es», fue la seca respuesta de Kenshidan. «Si el buen capitán de Udermont muriera, ¿yo me quedaría con Luskan?», preguntó Robillar, que se encogió de hombros cuando Deudermont lo miró con cara de pocos amigos ante la ocurrencia. «Lo dudo», dijo Baram. «Si vosotros sois los 5 grandes capitanes de Luskan», Casisa, dijo Deudermont. «No me interesa lo que hagáis con los títulos de ahora en adelante. Lo que me interesa es Luskan, y su pueblo, y espero que a vosotros también». Los 5 hombres, no acostumbrados a que les hablaran de esa manera y con ese tono, aumentaron el nivel de atención, y Baram y Tael se pusieron claramente tensos. «Pido paz y calma, que la ciudad pueda resurgir después de una batalla angustiosa», dijo Deudermont. «Que tú iniciaste, y sin que nadie te lo pidiera», replicó Baram. «Me lo pidió el pueblo», replicó Deudermont. «Tu gente entre ellos, que marchó con Lord Rambleberry conmigo hasta las puertas de la torre de huéspedes». Baram no encontró respuesta para eso. Pero Suliak sí, y fue una respuesta entusiasta. «Claro, y el capitán de Udermont nos está dando una ocasión de hacer de Luskan la envidia de la Costa de la Espada», declaró, sorprendiendo incluso a Deudermont con su energía. Sin embargo, no tomó por sorpresa a Kenshidan, que le había encargado que hiciera precisamente eso, ni tampoco a Kurt, que le dirigió una sonrisa taimada a Kenshidan mientras el tonto de Suliak se lanzaba a fondo. «Mi gente está cansada y herida», dijo. «La guerra ha sido dura con ellos, con todos nosotros, y ahora es el momento de esperar algo mejor y de trabajar juntos para progresar. Debes saber que la nave Suliak está contigo, gobernador, y que no combatiremos a menos que sea para defender nuestras vidas». «Lo aprecio realmente», respondió Deudermont con una inclinación de cabeza. No obstante, la expresión del gobernador hablaba tanto de desconfianza como de gratitud, y no pasó desapercibida al perspicaz Kenshidan. «Si me perdonas, gobernador, estoy aquí para enterrar a mi padre, no para hablar de política», dijo Kenshidan, dirigiéndose hacia la puerta. Deudermont y Robillar se marcharon con una inclinación de cabeza y se reunieron con algunos miembros de su tripulación que habían permanecido alertas al otro lado de la puerta. Suliak fue el siguiente en marcharse, luego lo hicieron Baram y Tael juntos, tal como habían venido, y ambos iban refunfuñando y de mal humor. «Esto no cambia nada las cosas», dijo Kurt a Kenshidan al pasar. «Salvo por el hecho de que has perdido un valioso asesor». Y después de una risita cómplice abandonó la sala. «No me gusta mucho ese», dijo el enano, que estaba detrás de la silla de Kenshidan, un poco más tarde. Kenshidan se encogió de hombros. «Ve con Suliak sin tardanza», le ordenó. «Baram y Tael estarán todavía más furiosos con él después de que haya elogiado a Deudermont tan abiertamente». «¿Y qué pasa con Kurt?» «No va a hacer nada en mi contra. Ve muy bien a dónde nos dirigimos y espera al destino». «¿Estás seguro?» «Lo suficiente para decirte otra vez que vayas con Suliak». El enano dio un suspiro exagerado y salió a grandes zancadas de detrás de la silla. «Ya me estoy cansando un poco de que me digan lo que he de hacer», dijo entre dientes, y se ganó una sonrisa de Kenshidan. Unos instantes después, la sala donde estaba Kenshidan se enreció. «¿Lo has oído todo?». Más que una pregunta fue una afirmación. «Lo suficiente para saber que siguen poniendo en peligro a tu amigo». «¿Y eso te desagrada?». «Nos alienta», dijo la voz del hablante invisible, jamás visto. «Esto es más que una alianza, por supuesto». «El enano lo protegerá», replicó Kenshidan, como para demostrar que tal vez no fuera mayor que su alianza con Suliak. «Eso no lo dudo», lo tranquilizó la voz. «La mitad de la guarnición de Luskan moriría si tratara de enfrentarse a ese». «¿Y si vienen en mayor número y Suliak resulta muerto?», preguntó Kenshidan. «Entonces, morirá. Esa no es la cuestión. La cuestión es qué hará Kenshidan si pierde a su aliado».
Tengo muchas formas de llegar a los seguidores de Suliak, replicó el jefe de la nave Regnor. Ninguno de ellos formará una alianza con Baram ni con Tael, ni permitiré que perdonen a esos dos por matar a Suliak. Entonces, ¿la lucha continuará? Ten cuidado, porque Kurt comprende la profundidad de tu juego a este respecto. El enano volvió a la sala en ese momento y abrió mucho los ojos al ver tanta oscuridad, dada la inesperada visita de sus verdaderos amos. Kensidan observó el tiempo suficiente para calibrar sus reacciones, y luego respondió. El caos es el peor enemigo de Deudermont. Mis guardias ciudadanos no responden a sus puestos, lo mismo que muchos otros. Deudermont puede pronunciar grandes discursos y hacer magníficas promesas, pero eso no basta para controlar las calles. No puede mantener a salvo a los campesinos, pero yo puedo salvaguardar a los míos, y lo mismo Kurt, y otros. A su lado, el enano lanzó una carcajada, aunque cerró la boca cuando Kensidan se volvió a mirarlo. Es cierto, admitió el jefe de la nave Regnor. Es la trampa de la humanidad en competencia, ya ves. Son pocos los hombres que se alegran de que otros tengan motivos para alegrarse. ¿Hasta cuándo dejarás que esto siga adelante?, preguntó la voz que provenía de la oscuridad. Kensidan se encogió de hombros. Eso depende de Deudermont. Su obcecación no conoce límites. Mejor así, dijo Kensidan con un encogimiento de hombros. El enano volvió a reírse mientras buscaba detrás de la silla la capa impermeable que se había olvidado. Espero que hagas honor a tu reputación, le dijo Kensidan cuando volvió a pasar por su lado. Hace tiempo que busco algo que golpear, replicó el enano. Puede que incluso tenga una o dos rimas preparadas para mi primera batalla. En la oscuridad, alguien gruñó, y el enano se rió todavía más alto mientras abandonaba la sala a toda prisa. Capítulo 25. Visión del pasado. Pronto tenemos que volver a 10 ciudades, le informó Drizzt a Regis una mañana. Estaban en la tundra y habían pasado 10 días desde que habían dejado atrás a Berkjar y la tribu del Alce. Ambos sabían que deberían haber vuelto a una de las ciudades, ya que el invierno se avecinaba y se adivinaba duro. Los inviernos eran mortales en el Valle del Viento Helado. No obstante, habían seguido en la tundra, deambulando desde el mar de hielo movedizo hacia el sur y las estribaciones de la columna del mundo. Se habían encontrado con otras 2 tribus que los habían recibido con cordialidad, aunque no calurosamente. Ninguna tenía noticias de Gulfgar y, sin duda, lo consideraban muerto. No anda por aquí, dijo Regis después de un rato. Debe de haber ido hacia el sur, hacia el valle. Drizzt asintió, o intentó hacerlo, pero tampoco convincente fue su gesto, que se pareció más a una negación. Gulfgar estaba demasiado conmocionado por la revelación, incluso confundido, por lo tanto pasó de largo por 10 ciudades, prosiguió Regis obstinadamente. Cuando perdió su pasado, perdió su hogar y no pudo soportar la idea de seguir aquí. ¿Y llegó más allá de Luskan? No sabemos que haya evitado Luskan. Tal vez haya ido ahí, tal vez se haya enrolado en un barco y esté navegando por la costa de la Espada Meridional, a la altura de Mendono o incluso de Kalimport. ¿No crees que le resultaría divertido vernos buscándolo en medio de una tormenta de nieve? Drizzt se encogió de hombros. Es posible, admitió, pero tampoco esa vez su tono y su postura reflejaron la menor confianza. Sucediera lo que sucediese, no hemos visto ni rastro de él por aquí, ni solo ni con nadie más, dijo Regis. Abandonó el Valle del Viento Helado. Pasó de largo por 10 ciudades la primavera pasada y atravesó el valle hacia el sur, o tal vez esté de regreso en aquel pequeño feudo, en Aukney si no recuerdo mal, con Coulson. Sí, eso es. Drizzt alzó la mano para parar las divagaciones del Halfling. Ellos, no tenían la menor idea de lo que le había sucedido a Gulfgar, ni, dicho sea de paso, tampoco a Coulson, ya que ella había salido con él de la marca Argentea, pero ya no estaba cuando había llegado a 10 ciudades varios años atrás. Quizá Regis tuviera razón, pero lo más probable era que Berkjar estuviera en lo cierto. Él, que entendía el Valle del Viento Helado y los sentimientos tumultuosos que atormentaban a Gulfgar, había hecho la deducción acertada. Tantos hombres se habían aventurado solos en la tundra y simplemente habían desaparecido en un cenagal, bajo la nieve, engullidos por un monstruo. Gulfgar no habría sido el primero, sin duda, ni sería el último. Partimos hacia 10 ciudades hoy mismo, le informó Drizzt al Halfling. El elfo oscuro echó una mirada al cielo gris, y supo que se aproximaba rápidamente una nueva nevada, y que sería más fría y más ventosa, una nevada capaz de matarlos. Regis se disponía a discutir, pero optó por asentir y por lanzar un hondo suspiro. Gulfgar estaba perdido para ellos. La pareja se puso en camino con aire sombrío. Regis le iba pisando los talones a Drizzt, que no le facilitaba gran cosa la marcha, pues él realmente se deslizaba sobre la nieve, sobre aquel vacío llano y blanco. Muchas veces incluso Drizzt, que conocía también el valle, tenía que detenerse un buen rato para orientarse. A mediodía, la nieve había empezado a caer,
Al principio fue una nevada ligera, pero se intensificó poco a poco y el viento del noroeste empezó a aullar. Los dos se arrebujaron bien en sus abrigos y, con el cuerpo inclinado hacia adelante, apretaron el paso. «Deberíamos buscar una cueva», gritó Regis, cuya voz no era adversario para el viento. Drift se volvió y asintió, pero antes de que mirara otra vez hacia adelante, Regis dio un respingo de alarma. En un abrir y cerrar de ojos, Drift se volvió, cimitarra en mano, justo a tiempo de ver una enorme lanza que atravesaba la tormenta y se clavaba en la tierra, a poca distancia de él. Dio un salto hacia atrás y trató de situar al que la había arrojado, pero en lugar de eso, lo que atrajo su mirada fue el arma bamboleante clavada en el suelo ante él. Llevaba atada la cabeza de un mereg en el extremo de una tira de cuero sujeta a una lanza. Drift se aproximó a ella, mirando alrededor y hacia arriba, esperaba en cualquier momento una andanada de proyectiles. La cabeza del gigante daba vueltas alrededor del astil de la lanza con los embates del viento y miraba a Drift con sus ojos vacíos y muertos. En su frente llevaba una curiosa inscripción. Drift se valió de centella para apartar la gruesa mata de pelo y poder ver mejor. «Wulfgar», musitó Regis, y Drift se volvió a mirarlo. El alfling no apartaba la vista de la frente marcada del Vermeer. «¿Wulfgar?», dijo Drift, asombrado. «Esto es una for». «El dibujo», dijo Regis, señalando la cicatriz. Drift lo examinó más de cerca, conteniendo el aliento por la expectación. La cicatriz, en realidad una marca, era mirada e imperfecta, pero Drift pudo distinguir los símbolos superpuestos de 3 dioses enanos. Eran los mismos que Bruenor había grabado en la cabeza de Aegis Fang. Wulfgar, o quien quiera que tuviera en su poder a Aegis Fang, había usado la cabeza de la maza de guerra para marcar a ese Verbeeg. Drift se rió y miró a su alrededor. En medio de la tormenta, el tiro no podía haber venido de muy lejos, especialmente si quería asegurarse de no atravesar ni a Drift ni a Regis. «Wulfgar», gritó, y su voz hizo eco en las piedras cercanas, pero se desvaneció rápidamente bajo el manto amortiguador de la nieve y el aullido del viento. «Era él», gritó Regis a su vez, y también el alfling empezó a llamar a voz en cuello a su perdido amigo. No obtuvieron respuesta. El viento solo les trajo el eco de sus propias voces. Regis siguió gritando un rato, hasta que Drift, con gesto cómplice, lo hizo callar. «¿Qué?», preguntó el alfling. «Conozco este lugar, debería haber pensado antes en esto». «¿Pensado en qué?». «Hay una cueva no muy lejos de aquí», le explicó Drift, «el lugar donde Wulfgar y yo peleamos por primera vez juntos». «Contra Verbeeg», dijo Regis, comprendiendo al mirar otra vez la lanza. «Contra Verbeeg», confirmó Drift. «Da la impresión de que no los matasteis a todos». «Vamos», le dijo Drift. El drow se orientó, a continuación llamó a Gwenhwyvar y la mandó por delante y a toda prisa a buscar la cueva. Sus rugidos los condujeron a través de la tormenta, que iba arreciando, y aunque la distancia no era mucha, no más de 100 metros, a los dos les llevó algún tiempo llegar por fin a la entrada de una cueva profunda y oscura. Drift traspasó apenas el umbral y se quedó ahí, mirando hacia la oscuridad más absoluta, para permitir que sus ojos se habituaran. Mientras lo hacía, rememoró aquella batalla de tiempo atrás, tratando de recordar las vueltas y revueltas de los túneles de la guarida de Vigrin. Cogió a Regis de la mano y empezó a andar, ya que el alfling no podía ver igual que el drow dentro de cavernas no iluminadas. En la primera intersección, doblaron a la izquierda y vieron que no toda la caverna estaba a oscuras. Drift le hizo una seña a Gwenhwyvar de que marchara adelante y a Regis de que no se moviera. Mientras tanto, él desenvainó sus espadas. Se movió con cautela y sigilo, un paso corto por vez. Delante de él, Gwenhwyvar llegó a la cámara iluminada. El fuego recortó su silueta con tal nitidez que vio cómo alzaba las orejas y relajaba los músculos, antes de avanzar a paso ligero y perderse de vista. Drift apuró el paso y volvió a envainar. A la entrada de la cámara tuvo que entrecerrar los ojos para protegerlos de la luz brillante de las llamas. Le costó reconocer al hombre sentado al otro lado del fuego. En un primer momento, casi no lo identificó como un hombre, porque con todas las pieles que llevaba puestas podría haber pasado por un gigante. Por supuesto, eso era algo que se había dicho muchas veces de Wulfgar, hijo de Beornegar. Drift empezó a acercarse, pero Regis se le adelantó. «Wulfgar», gritó con gran alegría. El hombre recibió al exultante alfling con una sonrisa en medio de su espesa barba rubia. «Pensábamos que estabas muerto», dijo efusivamente Regis. «Y lo estaba», respondió Wulfgar. «Tal vez lo esté todavía, pero estoy casi volviendo a la vida». El hombre se enderezó pero sin levantarse cuando Drift y Regis se aproximaron. Se limitó a señalarles 2 pieles que había dispuesto para que se sentaran encima. Regis miró de forma inquisitiva a Drift, esperando alguna respuesta, pero el drow, más versado que él en las costumbres de los bárbaros, aceptó la sugerencia de Wulfgar y ocupó su sitio enfrente del hombre.
He vencido a 3 de las estaciones, explicó Wulfgar, pero la más difícil se me presenta ahora, en tono desafiante. Regis tuvo la intención de preguntar sobre el curioso enunciado, pero Drizzt lo detuvo con una mano alzada, y predicó con el ejemplo, mientras esperaban a que Wulfgar les contara su historia. Coulson está de vuelta con su madre, en Auchnea, empezó Wulfgar, ¿cómo debía ser? ¿Y su padre, es el Orbo Tarate?, preguntó Drizzt. Parece ser que su necedad se ha visto atemperada por la compañía de una bella mujer, respondió Wulfgar. Te debe de haber causado una gran pena, observó Regis, y Wulfgar respondió, asintiendo levemente con la cabeza. Cuando me dirigí desde Auchnea al camino principal norte-sur, no sabía en qué dirección iría. Me temo que he abandonado a Bruenor, y eso no es poca cosa. A él le va bien, lo tranquilizó Drizzt. Te echa mucho de menos, pero su reino está en paz. ¿En paz, con una hueste de orcos ante su puerta norte?, dijo Wulfgar, y esa vez fue Drizzt el que asintió. La paz no se mantendrá, y Bruenor volverá a conocer la guerra, predijo Wulfgar. Es posible, replicó el Drow, pero puesto que él dio muestras de gran paciencia y tolerancia, a cualquier estallido de guerra por parte de los orcos responderán Mithril y una multitud de poderosos aliados. Si Bruenor hubiera continuado la guerra contra Ogoul, la habría librado solo, pero ahora, en caso de llegar a un enfrentamiento. Que los dioses lo guarden y os guarden a todos vosotros, dijo Wulfgar, pero, ¿qué os ha traído por aquí? Hemos viajado a Mirabar como emisarios de Bruenor, explicó el Drow. Y como estábamos cerca, intervino Regis, con una afirmación que resultaba cómica por lo ridícula, ya que Mirabar no estaba cerca ni mucho menos del Valle del Viento Helado. Todos queríamos saber cómo te iban las cosas, dijo Drizzt. ¿Todos? Nosotros dos, Bruenor y Catti-brie. El Drow hizo una pausa para estudiar la expresión de Wulfgar, pero vio con alivio que no había dolor en su rostro. Ella está bien, añadió, y Wulfgar sonrió. Nunca lo dudé. Tu padre vendrá pronto por aquí a hacerte una visita, le aseguró Regis. ¿Debe buscar esta cueva? Wulfgar sonrió al oírlo. Que busque el estandarte del alce, respondió. Ellos te creen muerto, dijo el alfling. Y lo estuve, pero Tempus fue misericordioso y me ha permitido renacer en este lugar, su hogar. Hizo una pausa, y sus ojos de un azul cristalino tan parecido al cielo de otoño en el Valle del Viento Helado brillaron. Regis fue a decir algo, pero Drizzt se lo impidió. Cometí errores cuando regresé, demasiados, dijo el bárbaro con gesto sombrío unos instantes después. El Valle del Viento Helado no perdona, y pocas veces ofrece una segunda oportunidad de corregir un error. Había olvidado quién era y cuál era mi pueblo, y por encima de todo, había olvidado mi hogar. Otra pausa mientras miraba fijamente las llamas. Pareció durar una hora. El Valle del Viento Helado me ha retado, dijo en voz baja, como si hablara más para sí mismo que para sus amigos. Tempus me ha desafiado a recordar quién soy, y el precio del fracaso será mi vida. Pero hasta ahora he vencido, dijo, alzando la vista hacia sus amigos. He sobrevivido a los osos y a los cazadores de la primavera, a los cenagales sin fondo del verano, y al postrero frenesí para hacer acopio de alimentos del otoño. He hecho de esto mi hogar y lo he pintado con la sangre de los goblins y del gigante que vivían aquí. Ya lo hemos visto, dijo Regis con llaneza, pero su sonrisa no resultó contagiosa, al menos, no para Wulfgar. Derrotaré al invierno, mi búsqueda habrá terminado, y entonces volveré a la tribu del alce. Ahora sí recuerdo. Soy otra vez el hijo del Valle del Viento Helado, el hijo de Beornegar. Te dejarán volver, afirmó Drizzt. Wulfgar se quedó callado largo rato y finalmente asintió, aunque lentamente, dándole la razón. Mi gente me perdonará, dijo. ¿Reclamarás otra vez el liderazgo?, preguntó Regis. Wulfgar negó con la cabeza. Tomaré una esposa y tendré todos los hijos que podamos. Cazaré al caribú y mataré a los goblins. Viviré como lo hizo mi padre, y su padre antes que él, como vivirán mis hijos y los hijos de mis hijos después. En eso hay paz, Drizzt, y consuelo, y alegría, y eternidad. Hay muchas mujeres hermosas entre los tuyos, dijo Drizzt. ¿Cuál de ellas no se sentiría orgullosa de ser la esposa de Wulfgar, hijo de Beornegar? A Regis le crujió el cuello cuando miró hacia arriba, al Drow, después de ese curioso comentario, pero cuando luego devolvió la vista a Wulfgar, vio que las palabras de Drizzt, aparentemente, habían sido oportunas. Me habría casado hace más de un año, dijo Wulfgar. Ayuna soltó una pequeña carcajada. No era digno. Tal vez siga disponible, comentó Drizzt, y Wulfgar volvió a sonreír y asintió. Pero te creen muerto, dijo Regis atropelladamente, y Drizzt le dio un pescozón. Estaba muerto, dijo Wulfgar. El día en que me marché, realmente nunca había vuelto de verdad. Berkgar lo sabía. Todos lo sabían. El Valle del Viento Helado no perdona. Tenías que ganarte la forma de volver a esta vida, dijo Drizzt. Vuelvo a ser el hijo de Beornegar. De la tribu del alce, después del invierno, dijo Drizzt,
y apoyó sus palabras con una inclinación de cabeza y una sonrisa sincera de entendimiento. ¿Y no olvidarás a tus amigos?, preguntó Regis, interrumpiendo la comunicación silenciosa entre Drizzt y Wulfgar, que se volvieron a mirarlo. Insistió obstinadamente, ¿no hay lugar en la vida del hijo de Beornegar para los que lo conocieron y lo quisieron? ¿Te olvidarás de tus amigos? El afecto del alfil derritió el hielo de la cara de Wulfgar, que le dedicó una amplia sonrisa. ¿Cómo podría?, preguntó, ¿cómo podría alguien olvidar a Drizzt Do'Urden, y al rey enano de Mithril, que fue mi padre durante todos esos años? ¿Cómo iba a olvidar a la mujer que me enseñó a amar y que siempre se mostró tan sincera y honesta conmigo? Drizzt se removió, incómodo, ante el recordatorio de que había sido su relación con Catti-brie lo que había apartado a Wulfgar de ellos, pero no había malicia ni añoranza en los ojos de Wulfgar. Solo una nostalgia tranquila y paz, una paz que Drizzt hacía muchos años que no percibía en él. ¿Y quién podría olvidar a Regis de Bosque Solitario?, preguntó Wulfgar. El alfil asintió, agradecido. Quisiera que volvieras a casa, dijo en un susurro. Estoy en casa, por fin, después de tanto tiempo, respondió Wulfgar. Regis negó enérgicamente, dispuesto a rebatirlo, pero las palabras se le atragantaron. Un día reclamarás el liderazgo de tu tribu, dijo Drizzt, al estilo del Valle del Viento Helado. Ahora ya soy viejo entre ellos, replicó Wulfgar. Hay muchos hombres jóvenes y fuertes. ¿Más fuertes que el hijo de Beornegar?, dijo Drizzt. No lo creo. Wulfgar asintió en silencio, agradeciendo sus palabras. Un día lo harás y volverás a ser el jefe de la tribu del Alfe, predijo Drizzt. Berkjar te servirá lealmente, como tú lo servirás a él hasta que llegue ese día, hasta que vuelvas a sentirte cómodo entre la gente y en el valle. Él lo sabe. Wulfgar se encogió de hombros. Todavía tengo que vencer al invierno, dijo, pero regresaré con ellos en primavera, después de la primera igualación de la luz y la oscuridad. Y me aceptarán, tal como trataron de aceptarme cuando volví la primera vez. A partir de ahí, no sé lo que pasará, pero sí sé con certeza que vosotros seréis siempre bienvenidos entre mi pueblo y que nos alegraremos de vuestras visitas. Fueron amables con nosotros incluso no estando tú ahí, le aseguró Drizzt. Wulfgar se quedó otra vez un buen rato mirando el fuego, absorto en sus pensamientos. Después se levantó y fue hacia el fondo de la cueva, de donde volvió con un gran trozo de carne. Compartiré mi comida con vosotros esta noche, dijo, y os prestaré oído. El Valle del Viento Helado no se enfadará conmigo por oír noticias de los que dejé atrás. Una comida por un relato, comentó Regis. Nos marcharemos con las primeras luces de la aurora, le aseguró Drizzt a Wulfgar, lo cual sorprendió a Regis. Wulfgar, en cambio, asintió con gratitud. Entonces, contadme sobre Mithril, dijo, sobre Bruenor y Catti-brie, sobre Obould. Espero que ya esté muerto. Ni remotamente, dijo Regis. Wulfgar se rió, espetó la carne y empezó a asarla lentamente. Pasaron muchas horas poniéndose al día sobre los 4 últimos años, aunque Drizzt y Regis llevaron casi todo el peso de la conversación. Drizzt contaba los hechos, y Regis le ponía una nota de color a cada incidente. Le hablaron de la aceptación a regañadientes del Tratado del Barranco de Garún por parte de Bruenor, por el bien de la región, y del incipiente reino de Obould. Le contaron lo de Catti-brie y sus nuevas tentativas junto a la dama Lustriel por pasarse al arte y, sorprendentemente, el bárbaro pareció muy complacido con la noticia. Debería darte hijos, dijo, sin embargo. Tras mucho titubear, Wulfgar por fin contó sus propias aventuras, el viaje con Coulson que los había llevado a Orkney, y su decisión de que su madre se hiciera cargo de su educación, así como su insistencia y alivio al ver que ese tonto de Lord de Orkney aprobaba la decisión. Así está mucho mejor, dijo. Su sangre no es la sangre del Valle del Viento Helado, y aquí no hubiera salido adelante. Regis y Drizzt intercambiaron miradas de aprobación, aunque reconocían la herida abierta en el corazón de Wulfgar. Regis cambió rápidamente de tema cuando Wulfgar hizo una pausa, y le contó lo de la guerra de Deudermont en Luskan, la caída de la torre de huéspedes y la devastación generalizada de la ciudad de los veleros. Me temo que arriesgo demasiado y precipitadamente, observó Drizzt. Pero es amado por el pueblo, sostuvo Regis. Tuvo lugar una breve discusión sobre si su amigo había hecho o no lo correcto. Fue breve, porque ambos se dieron cuenta de que a Wulfgar le importaba poco el destino de Luskan. Permanecía allí sentado, con aire distante, acariciando el espeso pelaje de Genulvar, que estaba tendida a su lado. Así pues, Drizzt desvió la conversación hacia temas del pasado, a la primera vez que él y Wulfgar habían venido a la guarida de los Gerbees, y a sus caminatas hasta la atalaya de Bruenor sobre la cumbre de Kelvin. Repasaron sus aventuras, los largos y agotadores caminos que habían andado y navegado juntos, los muchos combates, los muchos placeres. Siguieron hablando, aunque la conversación se fue apagando junto con el fuego. Al final, Regis se quedó profundamente dormido ahí mismo, sobre una pequeña piel en el suelo de piedra.
Cuando se despertó se encontró con que Drift y Wulfgar ya estaban de pie y tomaban el desayuno. «Come deprisa», le dijo Drift. «La tormenta ha amainado y debemos seguir nuestro camino». Así lo hizo Regis, en silencio, y un poco después los tres se dijeron adiós a la salida del hogar temporal de Wulfgar. Wulfgar y Drift se dieron un firme apretón de manos, con un profundo respeto mutuo en sus miradas. Después se abrazaron, un vínculo que duraría por siempre, y se apartaron. Drift se volvió hacia la luz del día. Wulfgar le dio a Guinevere una palmada en la grupa, y ella salió trotando. «Toma», le dijo Regis, y le dio una talla en la que llevaba algún tiempo trabajando. Wulfgar la cogió con cuidado y la levantó para verla. Una ancha sonrisa se dibujó en su cara al reconocer la representación de los compañeros de Mithril Hall. Wulfgar y Drift, Catti-brie y Bruenor, Regis y Guinevere, codo con codo. Rió entre dientes por lo bien retratada que estaba Aegis Fang en su mano en miniatura, ante la escultura del hacha de Bruenor y el arco de Catti-brie, un arco que llevaba Drift, según había observado al examinar la talla. «La llevaré junto a mi corazón y dentro de él hasta el fin de mis días», prometió el bárbaro. Regis se encogió de hombros, azorado. «Si la pierdes», le ofreció. «Bueno, si está en tu corazón eso no sucederá nunca». «Nunca», confirmó Wulfgar mientras levantaba al alfil en un abrazo asfixiante. «Encontrarás la forma de volver al Valle del Viento Helado», le dijo al oído. «Te sorprenderé a la orilla del Maer Dualdon. Puede que incluso me tome un momento para poner cebo en tu anzuelo». El sol, aunque escaso, les pareció más brillante a Regis y a Drift esa mañana. Se reflejaba en la blancura inmaculada de la nieve recién caída y relucía en sus ojos llenos de lágrimas.